estados de la República, en la Ciudad de México, pues damos gracias a Dios por todos esos compatriotas mexicanos, así que pues démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios por la vida de todas esas personas que están ahí invirtiendo su tiempo, invirtiendo sus dones, sus talentos, médicos, enfermeras, toda la ciudadanía, que la verdad, nuestros respetos. Muchos de nosotros, si no es que muchos de los que estamos aquí no hemos podido ir a un lugar de esos, pero sé que nuestras oraciones y nuestro apoyo, como lo estamos haciendo, va a servir para que también nuestros hermanos cristianos en otras partes donde han pasado estos acontecimientos puedan ser bendecidos a través de nosotros también como iglesia y de muchas iglesias que estamos participando en muchas partes de la República y de esta ciudad de Pachuca. Así que pues damos gracias a Dios por nuestro México, porque sabemos que se va a volver a levantar con la ayuda de Dios. Así lo creemos, lo confesamos. Y pues bueno, hoy estamos terminando nuestras series celebrando nuestra libertad. Y bueno, pues no es solamente una libertad patriótica, es una libertad en Cristo. Así que si tú estás aquí y ya eres cristiano, pues este mensaje es para ti. Si tú estás aquí, eres nuestro invitado especial el día de hoy, habrá alguien que nos esté visitando el día de hoy, pues también para ti es este mensaje, porque siempre hablar de libertad es para todo el mundo, porque Jesucristo vino a eso, vino a darnos libertad. Y más en este tiempo, más en estos momentos en el que todos nosotros podemos estar pasando por situaciones difíciles emocionalmente y espiritualmente. Así que, bueno, pues el día de hoy vamos a culminar nuestra serie y se llama ¿Cómo ser verdaderamente libres? El primer domingo hablamos acerca del camino hacia la libertad. El segundo domingo hablamos esclavitud contra libertad o libertad contra esclavitud. Hace 8 días hablamos del grito de dolores al grito de libertad. Y hoy yo quiero compartir con ustedes, pues, cómo ser verdaderamente libres. ¿Cuántos de los que están aquí realmente se consideran libres? Bueno, decimos amén. Unos no dicen amén, pero levantan su mano a media asta. No, deberíamos de levantarla a toda asta, ¿verdad? ¿Cuántos somos libres? Sí. Bueno, somos libres, pero todavía por ahí batallamos con algunas situaciones en nuestra vida. Pero para mí, el ser verdaderamente libre, ¿cómo ser verdaderamente libre? He entendido que para que tú y yo realmente seamos verdaderamente libres, tenemos que rendir nuestra voluntad a Dios. Y bueno, pues también en esta mañana yo quiero bendecir y dar gracias a Dios por las personas que cada 8 días nos están siguiendo a través de las redes sociales, y también para ellos queremos decirles que este mensaje es para que puedan encontrar una verdadera libertad en Cristo. Así que el rendir tu voluntad a Cristo no quiere decir que tú vas a ser un títere en las manos de Dios, porque a veces la gente dice, ¿cómo quieres que yo le rinda mi voluntad a Cristo? ¿Cómo quieres que Dios maneje mi voluntad si yo soy dueño de mi propia vida? Ah, sí, pero puede ser que no te esté yendo tan bien, pero cuando tú le entregas y le rindes tu voluntad a Cristo, tu vida puede cambiar de una manera extraordinaria. Rendir tu voluntad es reconocer que necesitamos ser ayudados. Todos necesitamos ser ayudados en algún momento de nuestra vida. Si no es que cada día tú necesitas ser ayudado y dirigido también por Dios. Entonces, hay áreas que aunque tú y yo somos cristianos, necesitamos seguir creciendo para llegar a ser algún día de nuestra vida verdaderamente libres. Somos libres, sí, porque Cristo pagó por tu libertad, pero en tu caminar diario como cristiano tú te vas a encontrar muchos obstáculos, muchos retos que te pueden impedir que tú vivas en una completa libertad. Así que cuando tú decides ser libre, confiesas tu necesidad.
delante de Dios, o puede ser que tengas que confesar culpas que sientas, o puede ser que tengas que confesar fracasos que también has experimentado en tu vida, o errores que hemos cometido en nuestra vida, y esos errores también se llaman pecados que hemos cometido, miedos que quizás tú has tenido que enfrentar desde pequeño o de determinada edad. Puede ser que tú estés batallando con ciertos miedos o con ciertos traumas. Pues todo esto lo podemos englobar con una sola palabra, y es pecado. Es pecado. Así que Dios quiere hacerte verdaderamente libres. Y hemos ocupado estos 4 domingos precisamente para poder compartir este tema que es muy importante para nosotros como cristianos. Porque tú caminas todos los días en Cristo, pero enfrentas muchas batallas en el mundo. Dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. ¿Y para qué venció Jesucristo? Pues para que tú y yo seamos libres. Así que el primer domingo vimos el primer tema, que se llamó Camino a la Libertad. Y me llamó mucho la atención una frase que ocupó el pastor Aviv cuando él nos compartió este primer tema, Camino a la Libertad. Y él dijo una frase que se me quedó muy grabada. Él dijo: no importa, no es tan importante cómo empiezas tu vida cristiana, sino cómo la vas a terminar. Así que el camino a la libertad es cómo vas a terminar tu vida cristiana. Porque empezar es muy fácil. Tú vienes a una reunión o te invitan a otro tipo de reunión donde te hacen esta invitación para que tú recibas a Cristo, para que el Señor venga y more en tu corazón, y por ciertas necesidades que a veces estamos pasando, decimos: sí quiero recibir a Cristo. Yo te puedo asegurar que lo que estamos pasando ahorita como país en diferentes ciudades, lo trágico que ha pasado ahorita, ha llevado a mucha gente a recibir a Jesucristo en su corazón, porque está buscando tener paz en su corazón en medio de la adversidad. Y no solamente las iglesias están llevando despensas y ayuda, también están llevando una palabra de consuelo a aquellas personas que han estado perdiendo sus casas, su familia, sus seres queridos, sus propiedades, lo único que tenían. Así que junto con el alimento y lo que nosotros podemos apoyar, hay gente cristiana que les está llevando una palabra de aliento, porque están como si estuvieran en una esclavitud del temor en este momento, y nosotros podemos ayudar a esta gente. Así que nuestro primer tema se llamó Camino a la Libertad. Después vimos el tema esclavitud contra libertad, y qué importante fue aprender que efectivamente Dios tiene para ti una vida en abundancia, y Dios quiere para ti lo mejor. Por eso en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, Dios nos dice que Él te da a escoger. Por eso cuando tú le entregas tu voluntad a Dios, Dios no va a hacer de ti un títere, porque te está dando la oportunidad de escoger. Dice: escoge la vida y escoge el bien. Escoge la muerte dice: escoge la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque en varios pasajes de la Biblia encontramos que Dios nos invita a que cada uno de nosotros podamos recapacitar en la vida que llevamos, para que nuestra descendencia pueda vivir mejor de lo que nosotros hemos estado viviendo, o para que tú le dejes a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, una herencia de bendición y no de maldición, una vida de libertad y no de esclavitud, como quizás tú has estado viviendo una vida de esclavitud en muchos años, o en muchos meses, o por décadas, o por generaciones. Así que yo aprendí a través de este tema de libertad contra esclavitud, cuando el pastor nos leyó las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio 28, que el capítulo 28 dice ahí: todas estas bendiciones te alcanzarán
si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y más adelante, a partir del versículo 15, dice, todas estas maldiciones te alcanzarán si no obedeces la voz de Jehová tu Dios. Y me llama la atención que solamente se ocuparon 14 versículos para describir las bendiciones, pero se ocuparon 54 versículos para describir las maldiciones. ¿Por qué? Pues porque el mundo tiene mucha influencia del diablo. Estamos bajo la influencia de Satanás. Por eso es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Dice la Biblia, el espíritu está presto, pero la carne es débil. ¿A qué se refiere con la carne? Pues tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad es débil. Por eso tú debes de rendir tu voluntad a Cristo para que Él te pueda guiar y puedas vivir en una completa libertad. Pero me puse a pensar que de esas 14 bendiciones, que solo 14 versículos que describen las bendiciones de Dios, Dios tiene para ti más de 700 bendiciones y promesas. Así que no solamente son 14 versículos, que puede ser que tú las lees ahí, dice bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, y puedes leer ahí las quizás pocas bendiciones, pero esas bendiciones se multiplican en las más de 700 bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios te ofrece una vida de completa libertad, no de libertinaje. Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y hace 8 días aprendimos del grito de dolores al grito de libertad. Y fue una reunión muy patriótica, ¿verdad? Celebramos nuestro aniversario de la independencia de México y honramos a nuestros héroes que nos dieron patria. Y honramos a las personas que dieron su vida para alcanzar un ideal para que tú y yo tengamos libertad en nuestro país, que es México. Pero nosotros cada 8 días honramos al libertador de nuestra vida, que es Jesucristo. Y cada año nosotros vemos que llevan coronas y hacen un homenaje a nuestros héroes, ¿verdad? Pero ahí están los restos. Puede ser que a lo mejor no es seguro dónde estén, pero hay un lugar que le llaman la Rotonda de los Hombres Ilustres, y ahí le llevan cada año a todos esos héroes una ofrenda floral, ¿verdad? Y los honran. Pero ¿qué crees? Jesucristo no tiene tumba. Jesucristo no le llevas una ofrenda cada 8 días, porque Él está vivo, porque Él resucitó para darte libertad, para darte una nueva vida. Del grito de dolores que pronunció el cura Hidalgo, cuando hace 8 días el pastor nos decía que dio el grito de dolores, tocó las campanas de ese lugar y gritó, mueran gachupines. Yo me puse a pensar, ¿qué diferencia a Cristo cuando está en la cruz del Calvario? Y dice la Biblia que en el momento que Jesús clamó a gran voz, el velo del templo se rasgó, la tierra tembló, dice que hubo un gran terremoto, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó y Jesucristo clamó a gran voz y ahí te dio tu libertad y mi libertad. Así que del grito de dolores que solamente fue aclamado para un solo país, Jesucristo gritó con todo su corazón, consumado es, y ganó la victoria para todo el mundo. Así que Él es el verdadero libertador. Y yo le doy gracias a Dios porque tenemos un país libre donde podemos compartir la palabra de Dios, pero tienes un Dios todopoderoso que te ha capacitado, que te ha dado las armas para que tú puedas ir con otros y decirles, yo conozco al verdadero libertador. ¿No te da eso gusto? Saber que vives en un país libre donde puedes expresar tu fe en Cristo, eso es lo más increíble que tenemos nosotros. Y eso es lo que hemos visto a través de nuestras series de la libertad. Pero hoy yo quiero compartirte este tema que es ¿cómo ser verdaderamente libres? ¿Tú te has puesto a pensar esto? ¿Cómo yo puedo ser verdaderamente libre? Y bueno, yo te vuelvo a repetir, yo entendí que para ser verdaderamente libre tienes que rendir tu voluntad a Cristo. Porque en tu voluntad radican tus emociones, tu intelecto, tu raciocinio,
Tú decides, ¿sí o no? ¿Quieres ser libre? Sí. Si tú le preguntas a un reo, oye, ¿quieres ser libre? ¿Qué crees que él te va a decir? Que sí. Él te va a decir que sí. Si tú le dices, oye, te cambio de lugar, yo me quedo en tu lugar y tú te puedes ir libre, ¿tú crees que esa persona te va a decir, ay, no, qué pena? ¿Verdad que no? No, él te va a decir, órale, como dicen los muchachos, va. ¿Verdad? Entonces, Dios nos dio nuestra libertad. Ahora, el apóstol Pablo, que es muy conocido por todos nosotros, escribió muchas cartas a las iglesias donde él iba y predicaba el evangelio, establecía pastores, predicadores, apóstoles, y hacía muchas recomendaciones a través de las cartas que tú puedes leer, la carta a los romanos, la carta a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, y en esas cartas tú puedes ver que el apóstol Pablo está escribiendo a hombres y mujeres gentiles y judíos convertidos al cristianismo. Y aquí habemos mucha gente que venimos con un trasfondo quizás religioso de una iglesia popular que es la iglesia católica o de alguna otra iglesia, y tú te das cuenta al leer la palabra de Dios que cuando tú la lees es como si Dios te estuviera hablando personalmente. Esa fue la intención del apóstol Pablo al escribir estas cartas, porque él se dio cuenta que la gente, aún siendo ya cristiana, confesando a Cristo como su Señor y su Salvador, todavía había ciertas ataduras en su vida, ciertas áreas en su vida en las que realmente no se veían como personas libres en Cristo. Traían tradiciones, traían herencias, traían maldiciones, traían ciertos comportamientos que realmente no daban testimonio de que eran cristianos. Y por eso el apóstol Pablo les escribe todas estas recomendaciones. Así que tú y yo que estamos en este lugar, todos los días batallamos con el pecado. Y todos los días podemos batallar en ciertas áreas de nuestra vida que te pueden convertir en un esclavo del pecado, aún siendo cristiano. ¡Ay! ¿A poco? Sí. Sí, y te voy a dar algunas listas, algo que yo saqué en mis apuntes. Solo tenemos que reconocer que queremos ser libres si queremos ser libres. Y mira, algo con lo que batallamos todos los días puede ser la amargura. Y pude clasificar algunas consecuencias que trae cada uno de estos puntos que te quiero compartir el día de hoy. La amargura nunca vendrá sola. La amargura siempre va a venir con tristeza, con depresión, con pensamientos de muerte, por decir algunos. No pude escribir todos, son muchos, pero la amargura es algo que a veces llega para enclaustrar a la gente. Ciertas experiencias que tú llegas a vivir en tu vida te pueden amargar, experiencias tristes. Y entonces puedes atraer a la tristeza, puedes traer depresión y pensamientos de muerte. Y hay gente que es cristiana y está pasando y está viviendo en esta esclavitud. ¿Cristianos? Sí, hay mucho cristiano así. Por eso el apóstol Pablo les escribía a ellos, para animarlos, para confrontarlos, para decirles, no, ustedes ahora tienen una nueva vida en Cristo, échenle ganas, ya no hagan lo que hacían antes. Así que si tú eres un cristiano que vives en amargura, en tristeza, en depresión, tienes pensamientos de muerte, ¿qué crees? Una mala noticia. Estás viviendo en esclavitud y no en libertad, no en la libertad que Cristo te ha dado. Otra de las situaciones con las que batallamos es con las enfermedades. Las enfermedades están al pie del día. Todos los días hay descubrimientos de nuevas enfermedades. Nuevas enfermedades. Y Cristo llevó en la cruz del Calvario, Él sufrió 39 latigazos que simbolizaban todas las enfermedades que pudiera haber en el mundo. De ahí se derivan todas las enfermedades. Sin embargo, cuando alguien nos dice, creo que estás enfermo de esto, inmediatamente nos esclavizamos con el pensamiento de, ¿y si me muero? ¿Y qué voy a hacer? Y entonces puede ser que sean enfermedades físicas, mentales, desorden alimenticio.
pero nos invade el temor de la enfermedad. Y entonces comenzamos a traer pensamientos también de muerte a nuestra vida. Otra de las cosas con las que batallamos los cristianos y no cristianos son los temores, no tumores, temores. Temor a todo, temor a enfermarte, a morir, al fracaso, al abandono, al qué dirán, al enfrentar la vida. Ahorita hay un espíritu de temor y de muerte sobre nuestro país que nosotros tenemos que orar y echar fuera de nuestro país. Porque con cualquier persona que tú pudieras platicar que enfrentó todo lo que ha pasado en nuestro país, puede haber temor en su corazón. Temor a qué hubiera pasado. Hay mucha gente que tiene temor en ahorita y dice, ¿qué voy a hacer? Me quedé sin casa. ¿Qué voy a hacer? Me quedé sin trabajo. ¿Qué voy a hacer? Murieron mis hijos. ¿Qué voy a hacer? Murió mi esposo. ¿Qué voy a hacer? Se acabó todo para mí. Y hay un temor en la vida de esa gente que ha pasado estas situaciones. Así que tú y yo tenemos el compromiso ahorita de orar y de echar fuera de nuestro país todo espíritu de temor, todo espíritu de muerte que ha venido sobre nuestros compatriotas por lo que han pasado. Tú y yo estamos sentados aquí ahorita muy tranquilos y muy cómodos, muy a gusto, pero no sabes todo lo que está pasando esa gente que vivió y que está viviendo los temblores en los diferentes lugares. Tienen un espíritu de temor dentro de su corazón. Y si no les ayudamos como iglesia a orar, a interceder, a llevarles una palabra de aliento, ellos pueden caer en la esclavitud del temor por mucho tiempo o por toda su vida. Así que yo te invito para que tú clames a Dios de día y de noche por todo lo que está pasando en nuestro país. También batallamos con los resentimientos. Hay gente que vive en la esclavitud del resentimiento toda su vida, y el resentimiento trae venganza, trae amargura de espíritu, trae enojo, trae pleitos, trae contienda, trae chisme y trae murmuración. Como que trae una cola muy larga, ¿verdad? Este problema que enfrentamos, este pecado que enfrentamos de resentimiento. Yo sé que aquí no hay gente resentida, porque hemos sido libertados del pecado, del resentimiento. Jesucristo en la cruz murió para que todo esto fuera destruido de tu vida, de tus generaciones, de tu herencia de maldición. Otra de las cosas con las que batallamos, aún a veces siendo cristianos, son las adicciones. Y hay adicciones de muchas, de alcohol, de drogadicción, a veces adicciones a las redes sociales, adicciones a la pornografía, a las desviaciones sexuales. Hay tantas adicciones ahorita en nuestro tiempo. La televisión, yo les decía en la mañana que los que son de nuestro tiempo, cuando llegó la televisión, bueno, nada más teníamos de 2 a 3 canales y con eso era más que suficiente, ¿verdad? Y nos sentíamos bien emocionados si es que había una televisión en casa, pero era más que suficiente. Pero ahora 300 canales no le son suficientes a la gente. Eso es una adicción. ¿Qué tipo de adicción puede estar atando tu vida a una esclavitud? Piensa, ¿qué tipo de adicción? Egoísmo. También el egoísmo trae consigo la envidia, el chantaje, la crítica y la murmuración. Así que hay gente que aun siendo cristiana puede vivir en esta esclavitud del egoísmo. Son egoístas, se vuelven chantajistas, son envidiosas, son criticones, son murmuradores de todo lo que puede suceder a su alrededor. ¿Por qué? Porque viven en esta esclavitud. Hay mucho más. La autosuficiencia trae la arrogancia, trae vanidad. Y yo les decía también en la mañana que para los griegos la palabra vanidad significa o la definen como carente de identidad. Así que una persona que es muy vanidosa, orgullosa, que se cree muy autosuficiente, quiere decir que carece de una verdadera identidad, porque tu verdadera identidad te la da Cristo. Tienes una personalidad, tienes pues la herencia genética de tu familia, si es buena o si es mala, si vienes de una familia de renombre, si vienes de una familia muy culta, muy preparada, pero
tu autosuficiencia debe de venir solamente de Cristo, porque Él es el que te ha dado tus dones y tus talentos, y si tú los pones para trabajar para la obra de Dios, Dios te va a bendecir y a prosperar aún más que con tu propia autosuficiencia. También podemos batallar con las maldiciones generacionales. Puede ser que tú te estés preguntando, pero si yo no quería hacer esto, ¿por qué lo hago? Yo siempre he querido ser una persona recta, pero no he podido. Yo siempre he querido ser una buena persona, pero no he podido. Pero cuando tú comienzas a analizar tu vida y Dios te comienza a mostrar que puede ser que tus antepasados no tuvieron el comportamiento que tú quisieras tener, entonces eso son las maldiciones generacionales y tú puedes romper con ellas. No estás obligado a vivir con las maldiciones generacionales, no estás obligado a hacer lo que hacía tu tatarabuelo, no estás obligado a hacer y a vivir como vivían tus bisabuelos, no estás obligado a hacer y a vivir como vivían tus abuelos o tus padres, porque ahora tú eres una nueva criatura en Cristo. Así que si las maldiciones generacionales te han alcanzado, como dice ahí en la Biblia, todas estas maldiciones te alcanzarán. Si te han alcanzado, no estás obligado a vivir en esclavitud. Estás animado a vivir en la libertad que Cristo ganó para ti. Y otra de las situaciones que llegamos a vivir o experimentar como cristianos son los pecados ocultos. Tú y yo sabes si tenemos pecados ocultos. Puede ser que tú estés en este lugar y cuando salgas y estés en otro lugar seas otra persona. Porque los pecados ocultos están ocultos. Pero Dios quiere que tú seas una persona libre totalmente. Y quizás el pecado con el que más batallamos cristianos y no cristianos es la falta del perdón. Hay cristianos que aún siendo cristianos de hace muchos años viven en la esclavitud del rencor, viven en la esclavitud de no perdonar, y ahorita es un buen tiempo para perdonar a Dios, porque mucha gente está culpando a Dios de lo que ha pasado y se está diciendo, si Dios fuera tan bueno no hubiera permitido que pasara esto, si Dios existiera no hubiera pasado esto. Si Dios fuera tan bueno, no hubiera muerto mi familia. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que murieran tantos niños? Ese es el momento de perdonar y de reflexionar. ¿Qué es lo que ha llevado a nuestro país? ¿Qué es lo que ha llevado a este mundo a vivir tantas catástrofes? Aunque está en la Biblia, si tú lees Mateo 28, tú te darás cuenta que quizás estamos viviendo los últimos tiempos de los últimos tiempos. Pero los últimos tiempos se comenzaron a profetizar desde el libro de los Hechos. Y el libro de los Hechos fue escrito hace miles y miles de años. Pero estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo guerras, terremotos, hambre, peste, destrucción. Se levantará pueblo contra pueblo. Porque dice que la venida del Señor está cerca, pero también dice que ni aun los ángeles del cielo saben el día y la hora en la que el Señor va a venir. Pero cada vez que hay un acontecimiento como estos que estamos viviendo, Dios te da la oportunidad de reflexionar y de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida como cristiano? ¿Qué estoy haciendo? ¿Soy cristiano y todavía quiero vivir en esclavitud? ¿O soy cristiano y vivo en libertad? ¿Qué es lo que tú quieres hacer de tu vida? Es tiempo de perdonar. Y es algo con lo que batallamos todos los cristianos, Y hay un pasaje que a mí me encanta, que está en Gálatas 2:20. Y este pasaje dice, el apóstol Pablo les está enseñando a los Gálatas, en este versículo les está dando una gran enseñanza, y yo te pediría que este pasaje, este versículo, tú lo marcaras en tu Biblia y pusieras ahí tu nombre y dijeras, yo, y pon ahí tu nombre, di, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Así que este pasaje tiene una enseñanza muy profunda para que tú y yo seamos libres, libres de la esclavitud, de cualquier situación que pudiera tenerte esclavo a cierta situación de tu vida. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo te quiero decir que cuando Cristo fue crucificado, estuvo un buen rato en esa cruz. Y no estuvo en esa cruz solamente para ser exhibido, sino porque durante el tiempo que Él estuvo en esa cruz, Él en esa cruz, en Él mismo, llevó el pecado de todo el mundo. Y ahí estabas tú incluido. Así que en ese tiempo de dolor, Jesucristo no renunció a su misión. Y Jesucristo no lanzó palabras de ira, ni de contienda, ni de odio, ni de rechazo. No lanzó palabras de maldición. Al contrario, Jesucristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, que les está enseñando y nos está enseñando a nosotros, que así como Cristo fue capaz de estar tantas horas sufriendo en esa cruz, así tú y yo, si queremos vivir en libertad, tienes que pasar un ratito en esa cruz, para que puedas sentir el amor hacia tu prójimo, el perdón hacia tu prójimo, puedas sentir lo que Cristo sintió para que puedas amar a tu prójimo y puedas vivir en libertad. Y que lo que tú hacías antes de servir al pecado, eras esclavo del pecado, ahora ya no lo hagas, porque puedes sentir el peso del pecado en tu propia vida como lo sintió Cristo. Por eso dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que la gente cuando te vea te diga, oye, qué diferente eres. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas y las órdenes de Dios para el pueblo de Israel, dice la Biblia que cuando Moisés bajó, su rostro resplandecía, al grado que tenía que cubrirse la cara, porque la gloria de Dios que estaba reflejada en él lastimaba la vista del pueblo. Tú y yo tenemos que reflejar la gloria de Dios. Cuando tú vayas a la calle y la gente te diga, oye, qué diferente eres. Oye, tú no eres igual a nosotros. Oye, qué bien te ves. ¿A dónde estás yendo? Porque estás reflejando la gloria de Dios en tu vida. Eso es lo que hizo Moisés. Pero la gente le dijo, oye, no, cúbrete porque no podemos verte. Mejor cúbrete. Y cada vez que Moisés hablaba con el pueblo, se cubría el rostro por la gloria de Dios que podía reflejar a la gente. Así que dice este pasaje, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada día que tú te levantes, dile, Señor, yo quiero estar el día de hoy, ser crucificado juntamente contigo. Y ya no quiero vivir yo de mis emociones, de mis sentimientos, ya no quiero vivir de mis traumas, ya no quiero vivir de mi vida pasada, ya no quiero ser esclavo del pecado, quiero ser libre en Cristo Jesús. Quiero que tú me des esa libertad, por eso es tan importante rendirle cada día a Dios tu voluntad. Y Dios te dice, ¿quieres que yo te ayude hoy? Ríndeme tu voluntad. Bueno, sí. ¿Quieres que yo te prospere hoy? Sí, Señor, ríndeme tu voluntad. ¿Quieres que yo te sane hoy? Sí, Señor, ríndeme tu voluntad. ¿Quieres que yo te dé una vida libre, de libertad? Sí, Señor, ríndeme tu voluntad. ¿Es fácil o es difícil? Es difícil, es difícil. ¿Por qué? Porque todos los días batallamos con nuestra vieja naturaleza. Por eso el apóstol Pablo tenía que escribir esto, inspirado por el Espíritu Santo, porque aún él mismo decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Porque aún él se consideraba a un pecador, pero ya no esclavo del pecado. Y una cosa es que Jesucristo te haya perdonado de tus pecados y que tú quieras abusar de la gracia de Dios. Porque a veces la gente dice, no, ya Dios me perdonó, ya Dios me justificó. Sí, pero Dios te santificó para Él.
Y a veces a la gente se le olvida la santificación. Tiene muy presente la justificación, pero hace caso omiso de la santificación. Y Dios te santificó para Él. Y Dios te santificó para que vivas en una verdadera libertad. No un día esclavo y un día libre. Un día esclavo y un día libre. No, Dios te libertó para que todos los días tú seas libre. Tu libertad vale no solamente el oro del mundo. Tu libertad vale la sangre de Cristo. Toda la sangre de Cristo. Su sufrimiento, su agonía, su dolor. El haber estado alejado del Padre Celestial. Todo eso Jesucristo lo sufrió para que tú seas libre y vivas una vida de victoria todos los días, no de esclavitud. Del pecado, tú puedas decir, del pecado, esclavo, yo ya no soy. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos esclavos del pecado todavía hay aquí? Porque estamos batallando con nuestra vida diario. El apóstol Juan dijo en una de sus cartas, también escribiendo, el apóstol Juan, el apóstol de Jesucristo, el apóstol amado, les escribe una carta también y les dice a la iglesia: hijitos, si alguno hubiere pecado. Y entonces Juan les pregunta: hijitos, a los judíos convertidos, gentiles convertidos, gente que venía de todas partes a escuchar el evangelio, a escuchar que Jesucristo había resucitado. Y entonces Juan les hace una pregunta y les dice: hijitos, o les hace una observación más bien, y les dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, ¿hay alguno aquí que hubiere pecado? Y yo creo que algunos de los que estaban ahí con el apóstol Juan han de haber dicho, ¿verdad? Y Juan ha de haber dicho, ¿hay alguno aquí que hubiere pecado? Y a lo mejor uno al otro se ha de haber dicho, yo, pero me da pena confesar. Otro ha de haber dicho, no, es que ya tengo mucho tiempo, que va a decir Juan. Pero Juan los animó y les dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, les tengo una buena noticia, una excelente noticia. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces imagínate esa escena donde la gente ha de haber dicho: bueno, qué salvación. Ahora imagínate al Señor Jesucristo sentado en el cielo, en su trono, al lado del Padre Celestial, y cuando tú y yo cometemos pecados, ya como cristianos, se te chispotea un pecado, ¿verdad? Y tú te arrepientes con todo tu corazón y vienes a Dios y le dices: Señor, perdóname, de veras estoy arrepentido, no lo quise hacer, me arrepiento. Y lloras y te arrepientes. Entonces, ¿sabes qué hace Jesucristo? Le dice al Padre: Padre, ¿ya viste? ¿Ya lo viste que está hincado? Que está llorando, está arrepentido, mira cómo sufre por lo que hizo, está realmente dolido, está arrepentido. Padre, ¿qué crees? Yo di mi vida por él. Padre, por favor, perdónalo, porque yo di mi vida por él y está arrepentido. Y entonces el Padre le dice a Jesús: por amor a ti, por tu sacrificio, porque tú me lo estás pidiendo, porque tú estás viendo que él está arrepentido, lo voy a perdonar. Lo voy a perdonar. Y eso ha hecho Jesucristo muchas veces contigo y conmigo, cuando tú has venido con todo tu corazón realmente arrepentido para librarte de la esclavitud del pecado, de la maldad, del resentimiento, del odio, del fracaso, del temor, de la incertidumbre, de la maldición de enfermedad. De todo eso Jesucristo nos ha libertado desde el día que él sufrió y murió en la cruz del Calvario y resucitó para darte una nueva vida. Por eso es muy importante que tú llegues a confesar que ya no eres esclavo del pecado. Llegas a cometer pecado, pero ya no eres esclavo del pecado. Y entre más rindes tu voluntad a Dios, más te alejas del pecado. Porque Dios no nos diseñó para vivir bajo esclavitud. Dios nos diseñó para vivir en una verdadera libertad. Y Él la ganó con sangre, con su sangre preciosa. Por eso en Lucas 4, 18
y 19, en estos versículos del Evangelio de Lucas, que es unos versículos realmente donde el Señor Jesucristo nos revela su ministerio. El Señor Jesucristo nos revela cuál fue el propósito de su venida a esta tierra. Dice ahí en los versículos 18, hablando el Señor Jesucristo: el Espíritu del Señor, o sea, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable de Dios. Vivir en esclavitud no es vivir con gozo. Vivir en esclavitud, cualquier tipo de esclavitud que tú pudieras estar experimentando el día de hoy, no va a traer gozo. Por eso Él dice, Él vino a poner en libertad a los oprimidos, porque todo aquel que está en la cárcel está oprimido. Y Dios no quiere que tú seas así. Dios quiere darte una libertad como cristiano. Por eso el apóstol Pablo escribió todas estas cartas. Y yo quiero poner en tu corazón que esta semana tú puedas leer en la carta a los Romanos todo el capítulo 6. Lee todo el capítulo 6, porque ahí el apóstol Pablo nos está recomendando y nos está diciendo: si ya moriste a tu vida pasada, ya no puedes vivir como lo hacías antes. Ya no eres esclavo del pecado. Ahora tienes una nueva perspectiva de vida. Tienes algo nuevo para ti. Así que en Romanos 6, capítulo 6, pareciera como si el apóstol Pablo está repitiendo las mismas palabras de Gálatas 2:20, cuando dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que cuando tú llegas a caer en este tipo de situación en tu vida, depresión, todo lo que yo te leí, egoísmo, envidia, chantajes, enfermedades, estás abriendo puertas para que nuevamente, dice aquí, te vuelvas esclavo del pecado. Y Dios no quiere eso para ti. Dios quiere para ti una verdadera libertad. Así que yo te voy a pedir que repitas conmigo estas palabras: yo ya no soy esclavo del pecado. ¿Lo puedes decir? Yo ya no soy esclavo del pecado, porque soy un hijo de Dios. ¿Lo puedes decir nuevamente? Yo ya no soy esclavo del pecado, porque soy un hijo de Dios. Así que tu verdadera libertad, o cómo ser verdaderamente libres, es que tú le rindas todos los días al Señor tu voluntad, y Dios va a hacer un milagro en ti. Te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar, y también a las personas que nos ven por este medio, voy a invitarles que también ahí donde ellos estén puedan hacer esta oración y pedirle a Dios que este mensaje sea una realidad en nuestra vida. Padre, en esta mañana, en esta tarde, en este mediodía, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque Dios, tú nos has dado una verdadera libertad. Tú nos has hecho libres, Señor, para que nosotros no seamos esclavos del pecado, de la maldad, de la frustración, para que no seamos esclavos, oh Dios, de nada que pudiera, Señor, nuevamente esclavizarnos a nuestra vida pasada. Señor, lo que pasó en nuestra vida anterior, antes de que tú fueras nuestro Salvador, ya quedó sepultado, Señor. Tú nunca más te vuelves a acordar de nuestros pecados. Tú nunca más te vuelves a acordar de nuestra vida pasada. Tú has sepultado, lo has arrojado a lo más profundo de la mar, nuestros pecados, y ahora somos libres en Cristo Jesús. Somos libres porque tú ganaste esa victoria para nosotros. Dios, tú nos has hecho libres de resentimientos, tú nos has hecho libres de herencias, de maldición, tú nos has hecho libres de
de pensamientos que torturan nuestra mente. Y hoy decidimos, Dios, entregarte nuestra voluntad para que seas tú el que nos dirijas cada vida, porque tú eres el verdadero libertador. Tú tienes las llaves de la vida y de la muerte. Dios, tú eres el vencedor y por ti nosotros también somos más que vencedores. Dios, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por haber ganado para nosotros nuestra libertad. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, pero voy a las personas que nos están mirando, pero yo te pido que te pongas de pie. Ponte de pie y te voy a pedir que pongas tu mano sobre la persona que está a tu derecha, a tu izquierda, hacia tu esposo,